¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan chicos y chicas? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches. Buenas ¿Qué tal, noches. doctor? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, me presento, mi nombre es Mariano Yerro. Hoy voy a estar dando arranque a la cursada de esta comisión. Bueno, entiendo que acaban de rendir concursal, ¿cierto? Les queda la segunda parte de quiebras y bueno, hoy estaríamos arrancando con cambiario. Bueno, ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta antes de arrancar? Bueno, hoy va a ser una clase más que nada para ponerlos en contexto. La idea es verla un poco de la bolilla 1. Bueno, como ustedes saben, hay videos que grabamos durante la pandemia que ustedes los van a ir viendo en el campus. Se van a ir habilitando a medida que se den las bolillas, donde están desarrollados los temas que igualmente nosotros le vamos a dar a lo largo de la cursada. Así que entre el material, la bibliografía, las clases que van a tener y los videos, con eso van a andar bien. Bibliografía. Bueno, la bibliografía sugerida es el manual de Gómez Leo. No sé si ya alguno tiene el manual. Básicamente lo que vamos a estudiar es el decreto ley 5965 del año 63, que regula la letra de cambio y el pagaré. La ley de cheques 24.452, con la reforma del año 24760, ¿sí? Del año 95. La reglamentación del Banco Central de la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Bueno, para letra de cambio y pagaré, como bibliografía sugerida, es el manual de Gómez Leo, más la parte general que ustedes la tienen en el Código Civil y Comercial, del artículo 1815 al 1850. Eso con un Código Civil, si alguien tiene un Código Civil comentado, mucho mejor. Más la bibliografía que está subida al campus, que son artículos de doctrina, alguna que otra jurisprudencia, y por ahí algún que otro material que le vayamos sugiriendo a lo largo de las clases, ¿sí? Pero en principio, como para arrancar, la parte general la tienen del Código Civil y Comercial y los artículos de doctrina que están subidos al campus, ¿sí? Y en lo específico, letra de cambio y pagaré, el manual de Gómez Leo. Gómez Leo lo que tiene letra de cambio, pagaré y cheque, ¿sí? Por ahí para la parte de cheque le agreguemos algún otro material, pero lo que es cheque básicamente está bien tratado, complementado con la reglamentación del Banco Central, y la ley comentada de cheque de Zunino también está buena, y con eso van a andar bien, ¿sí? Sugerencia: estudien de los manuales, no estudien de clases grabadas de video. O sea, si lo quieren utilizar como un refuerzo, bienvenido sea, pero no se basen solamente en clases de grabada de videos ni en videos, ¿sí? Eso es como un refuerzo. Traten de estudiar de la bibliografía. ¿Alguna duda en cuanto al material? ¿No? Bueno, Yo una consulta respecto del sí. campus. Eh, ¿Tenemos habilitada esa materia o cómo hacemos para entrar? Porque yo hasta ahora tengo concursal nada más. Buena pregunta. Eh, Calculo que sí. No sé, ¿ustedes lo tienen a Guillermo en Garauzo, en concursal?
él es el titular también de Cambiario. Yo creo que sí, de última, si lo tienen en la semana que viene, le preguntan, pero supongo que sí, que ya está habilitado el campus. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, respecto al material? No. Bueno, hoy la idea es arrancar con la bolilla 1, ¿sí? Un poco ir metiéndonos en la teoría general de los títulos de crédito. Para esto, para entender el objeto de estudio del derecho cambiario, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, ¿sí? Específicamente al siglo XIX. Hasta el siglo XIX no teníamos una teoría general de los títulos valores, ¿sí? ¿Cómo se transmitían? ¿Cuál es la forma en que se transmitían los créditos que ustedes conocen y que estudiaron en contratos? Es una sesión de crédito. Un contrato de cesión de crédito, ¿sí? Efectivamente, como dijo Pablo, los créditos se transmiten y se transmitían originariamente a través de una cesión de crédito que es un contrato. ¿Bien? ¿Qué particularidades tiene la cesión de créditos que ustedes conocen? ¿Cómo funciona? Si ustedes quieren transmitir un crédito a través de un contrato de cesión. Bueno, doctor, una de las particularidades que tiene es que, bueno, primero tiene que establecerse la conformidad de la otra parte, digamos, del cocontratante en el contrato. Eso es muy... A la vez asume, digamos, la misma posición, o sea, las obligaciones que tiene se la transmite, o sea, igual en el derecho, o sea, no puede transmitir más de lo que tiene. Exacto. Bueno, como dijo, dos cosas importantes dijo Miguel Ángel. Es un contrato, por lo tanto, se necesita, para que produzca efectos jurídicos, la conformidad de ambos contratantes, ¿sí? Un acuerdo de voluntades destinado a arreglar los derechos de las partes. Sin ambas voluntades expresadas en el contrato a través de la firma, no hay cesión de crédito. Bien. Segunda cosa importante que dijo Miguel Ángel es que con el contrato de cesión de créditos, el crédito se transmite, ¿sí?, con las mismas modalidades que tenía al momento de su nacimiento, es decir, que todos los vicios o las defensas o excepciones personales que eventualmente pudiera tener un contratante respecto del otro, ¿sí?, si supongamos que uno de los contratantes decide ceder el crédito, va a adquirirlo esa persona con los mismos vicios, defectos o excepciones que tenía el contratante anterior. Aquí se aplica el principio del nemo plus iuris. Nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tenía y viceversa. Nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que tenía quien se lo transmitió. De modo tal que, supongamos, si yo celebro con Pablo un contrato de cesión de crédito y le cedo un crédito que yo tengo respecto de, por ejemplo, Bruno, ¿sí?, todas las defensas o excepciones que Bruno eventualmente tenía para conmigo, todas las defensas o excepciones personales, por ejemplo, un pago, una quita, una espera, o cualquier defensa que él me pudiera oponer a mí, ¿sí?, si yo le transmito ese crédito a Pablo, se lo cedo, Pablo va a ocupar la posición que yo tenía en esa relación de crédito, de manera tal que Bruno le va a poder oponer a Pablo todas las excepciones o defensas que tenía para conmigo, porque Pablo no va a adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía yo al momento de transmitírselo, ¿sí? Esto se entiende. Lo cual, todo esto, como ustedes saben, hace que el crédito circule de forma no del todo segura, porque en definitiva Pablo al momento de adquirirlo no sabe
con qué defensas o excepciones se va a encontrar al momento de cobrar ese crédito contra Bruno. Bien. De manera tal que hasta el siglo XIX la circulación del crédito en cuanto a este aspecto era insegura de cierto modo. Bien. ¿Y cómo se transmitía ese crédito? O sea, por un contrato de cesión. Bien. Se necesitaban ambas voluntades, celebrar un contrato. Todo eso hace que también la circulación del crédito no sea del todo rápida. ¿Sí? Porque para ello, como les decía, se tenía que hacer un acuerdo de voluntades, generalmente instrumentado a través de un contrato. Y además, esa adquisición del derecho, en este caso por parte de Pablo, no era del todo certera. En definitiva, Pablo no sabía qué tipo de crédito estaba adquiriendo, ¿sí? Porque estaba supeditado a los avatares o todos los vaivenes de la relación originaria que quien le cedía el crédito tuviera con el deudor. Y aquí, acá nace lo que es la teoría general de los títulos de crédito y el objeto de estudio del derecho cambiario. En base a esta plataforma, a este escenario que yo les comentaba, lo que busca el derecho cambiario, a través de todos los principios que vamos a estudiar, es que el Perdón, doctor, crédito... Sí. un comentario. Tuve un problema con la conexión, no sé si te molesta, lo estaba viendo al No. principio, pero me desconecté. No te preocupes, Ricardo, no Bueno. no tomo lista, así que... Bueno, muy bien, No te gracias. preocupes. Disculpe. No, por favor. En definitiva, como les decía, lo que busca el derecho cambiario a través de toda esta construcción de teorías y principios que nosotros vamos a estudiar y la normativa, es que el crédito circule de forma rápida, certera y segura. ¿Sí? Que aquel que adquiera un crédito, ¿sí?, lo haga de forma rápida, certera y segura. O sea, en definitiva, lo que protege el derecho cambiario es la rapidez y la certeza en la adquisición del crédito. ¿Sí? Protegen, en última instancia, el crédito. ¿Cómo protege el derecho cambiario estos principios? Celeridad, rapidez y certeza en la adquisición de un crédito. A través de la construcción de una teoría que en su momento elaboró un autor italiano que se llama Cesare Vivante, que es la teoría de la incorporación. ¿Sí? No nos vamos a detener mucho, pero a través de esta teoría de la incorporación nacen los caracteres generales de los títulos valores que nosotros vamos a ver ahora, que son la literalidad, la autonomía, ¿sí?, y la necesariedad. Y a partir de ello elabora la famosa definición de los títulos de crédito, hoy llamados títulos valores por el Código Civil y Comercial, que es que el título de crédito o título valor es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él incorporado. De esta definición, que es simple, pero en definitiva termina de definir con bastante completo lo que son los títulos valores, pueden extraerse estos tres caracteres: la literalidad, la necesariedad y la autonomía. ¿Sí? Estos tres caracteres que nosotros vamos a ver ahora son caracteres generales o propios de todos los títulos valores o títulos de crédito como género. ¿Sí? Después vamos a ver otros caracteres particulares que corresponden a una especie de los títulos valores, que son los papeles de comercio. Básicamente los que nosotros vamos a estudiar en profundidad, que son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Estos títulos son papeles de comercio, pero se ubican dentro del género de los títulos valores. ¿Sí? Títulos valores, les reitero, es el género.
Títulos valores, títulos de crédito, títulos circulatorios, entre otras denominaciones que ha adoptado la doctrina, es el género, ¿sí? Y hay muchos títulos valores. ¿Qué títulos valores o de crédito ustedes conocen? Además de la letra, bueno, del pagaré, el cheque. Y las acciones, Las acciones. El certificado Carta de de porte, embarque, carta de reconocimiento de embarque. porte, La carta de la porte, factura de crédito. la factura de crédito, el certificado de embarque, efectivamente, ¿sí? Bueno, bien, como les decía, esto es el género, ¿sí? Y quedan comprendidos todos estos títulos que ustedes mencionaban. Uno de los caracteres, como les decía, es la necesariedad. ¿Qué quiere decir que un título valor o un título de crédito es necesario? Que se lo tiene que tener físicamente. Es verdad. Como dice Miguel, se dice que son necesarios porque yo para que el crédito, nazca, para transmitirlo, para ejercerlo y para extinguirlo, necesito poseer el documento, ¿sí? Poseer materialmente o físicamente el documento, ¿sí? Si yo no tengo la posesión del documento, no puedo ejercer ese derecho ni transmitirlo. Es decir, para yo poder ejercer ese derecho de crédito y eventualmente transmitirlo, necesariamente debo tener la posesión del mismo, ¿sí? Por eso es que son necesarios. ¿Se entiende? Después tenemos el carácter, como les decía, literal, ¿sí? Además de necesarios, son literales. ¿Qué quiere decir que son literales? Que lo que está descrito en el caratular o en el documento es lo que realmente está transmitiendo, la literalidad, lo que está escrito. Exacto. Como dijo Miguel Ángel, en definitiva, los alcances, la extensión y la modalidad de ese derecho de crédito, ¿sí?, que yo voy a ejercer o a transmitir, se ciñe exclusivamente a lo documentado literalmente en el título, de manera tal que el acreedor no puede pretender cobrar un derecho con otros alcances, con otra extensión o con otra modalidad que no sea la que está documentada en el título. Y viceversa, el deudor se libera de su obligación pagando el crédito con los alcances, la extensión y las modalidades que están establecidas en el documento, ¿sí? Es decir, la relación de crédito queda enmarcada dentro de lo que es el tenor literal del título. Es decir, quién es el sujeto acreedor, quién es el sujeto de deudor, cuál es el objeto de la obligación, cuál es el vencimiento, los intereses, el lugar de pago. Todo lo que configura la relación de crédito se ciñe a lo establecido en el título. ¿Bien? Y por último, y más importante, es la autonomía como carácter general de los títulos valores. Y acá nos vamos a detener un poco más. ¿Qué quiere decir que los títulos valores son autónomos? Que se ¿Qué les bastan en sí parece? mismo. Que, digamos, el documento con la presentación y con los requisitos extrínsecos que tiene que manifestar de acuerdo al tipo de documento que se trata, posee una autonomía, que es independiente, que se basta a sí mismo. Bueno, eso está, Miguel Ángel, está más vinculado con la competitividad, que es un carácter específico de los papeles de comercio, ¿sí? Que se basta a sí mismo, que ya lo vamos a ver. ¿Vos, Francisco, qué decías? Que cada transmisión tendrá carácter originario. Exacto, exacto. ¿Y qué quiere decir esto, de que cada transmisión tendrá carácter originario? Que una vez que uno lo extiende el título o lo libera el título, todas las
no me sale ahora la palabra, lo había leído antes de la clase y ahora Es como no que me nace en sale. el momento ese, digamos. Nace Exacto. para cada transmisión, para cada pasaje, para cada endoso, pongamos que tiene. Conserva la originalidad y es como si naciera en ese momento. Exacto, es como ese derecho de crédito expresado en el título, ¿sí? Y literal, nace ex novo, ¿sí? Con cada transmisión, de manera tal que aquel que adquiere ese derecho de crédito es como si se vinculara originariamente con el deudor, ¿sí? Nace nuevo para él, de manera tal que a ese adquirente, que lo vamos a llamar portador legítimo, bien, no le pueden ser opuestas las defensas o excepciones que tenga el deudor contra tenedores anteriores del título. Justamente fíjense que esto es lo contrario a lo que sucedía con la cesión de créditos, ¿sí? En la cesión de créditos, como contrato, rige el principio de nemo plus iuri, es decir, nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tenía. De manera tal que en el ejemplo que yo les daba, si supóngase, yo, mejor dicho, yo contrato con Bruno, ¿sí? Tenía una deuda con Bruno, o mejor dicho, Bruno tenía una deuda conmigo, me debía $50.000, ¿sí? Y yo tengo ese crédito, pero Bruno me hizo un pago parcial, ¿sí? De los $50.000 me pagó $25.000, y yo le extendí un recibo por separado, ¿sí? Le extendí un recibo. Si yo a Pablo después le cedo ese crédito, ¿sí? ¿Sí? Supónganse que yo hago un contrato de cesión de crédito donde le cedo un crédito por $50.000 que tengo contra Bruno, ¿sí? Si Bruno me hizo un pago parcial de 25.000 pesos, y en el caso de que yo le quisiera reclamar 50, él eventualmente me podía oponer esa defensa o excepción de pago parcial, exhibiéndome el recibo. Si yo le transmito a Pablo ese crédito, se lo transmito con todas las limitaciones y vicisitudes propias del negocio que yo tenía con Bruno. Porque Pablo, como sucesor particular, no adquiere un derecho mejor o más extenso que el que yo tenía, sino que lo adquiere en las mismas condiciones, de manera tal que todas las excepciones o defensas que Bruno me podía oponer a mí, entre ellas ese pago parcial, se las va a poder oponer a Pablo, ¿sí? Y esto, como yo les decía, hace que el crédito circule de forma insegura, porque en definitiva Pablo no sabe todas estas circunstancias o vicisitudes que rodean al crédito que le están transmitiendo. No sabe si le va a cobrar 50.000 o menos, o si Bruno tiene o no una defensa para conmigo. Y esto hace, o hacía, mejor dicho, que el crédito circule de forma insegura. Lo que hace la autonomía es justamente romper con esto, ¿sí? ¿Cómo hace el derecho cambiario para proteger la seguridad en la circulación del crédito? Justamente con el carácter autónomo, con la autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la autonomía, el adquirente del crédito sí va a adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía quien se lo transmitió. ¿Por qué? Porque el deudor no le va a poder oponer al adquirente, que vamos a llamar tenedor legítimo, las defensas o excepciones, ¿sí?, que tuviera con quien transmitió el crédito, ¿sí? En el ejemplo, si yo, en vez de hacer un contrato de cesión de crédito con Pablo, ¿sí?, supónganse que yo tengo un pagaré que me libró Bruno, ¿sí?, documentando esa deuda de $50.000. Bruno me debe $50.000 y me firma un pagaré, ¿sí? Y
me paga parcialmente $25.000 y yo le extiendo un recibo, ¿sí? Donde con mi firma pongo recibí de Bruno, ¿sí? La cantidad de $25.000. Ahora supónganse que yo decido, por otro negocio jurídico, ¿sí? Dárselo a Pablo, ¿sí? Porque le compro un auto, entonces le digo, mira, te puedo pagar con un pagaré que tengo, que me dio otra persona, por $50.000, perfecto, me dice, se lo endoso a Pablo, ¿sí? Y resulta que Pablo después se lo va a cobrar a Bruno, se lo quiere ir a cobrar a Bruno, que es el librador y creador del pagaré. Bruno, ¿le puede poner ese pago parcial que me hizo a mí, exhibirle el recibo que tiene firmado por mí? No, justamente ¿por qué? Porque el pagaré, ¿sí? Como título de crédito, título de valor, es autónomo, ¿sí? Es autónomo. De manera tal que circula, ¿sí? Independientemente de las excepciones o defensas personales que el deudor tuviera con anteriores tenedores del título. De manera tal que aquel que lo adquiere es inmune a esas defensas o excepciones, ¿sí? Que no se le pueden oponer. Él adquiere un derecho ex novo o nuevo como si contratara directamente o originariamente con el deudor, ¿sí? Es como si Pablo, al adquirir ese título, contratara originalmente con Bruno, ¿sí? De manera tal que al ser un portador legítimo de buena fe que adquiere el título, el deudor, en este caso Bruno, no le puede oponer las defensas o excepciones de carácter personal que tuviera con alguien que durante la circulación tuvo el título, ¿sí? En este caso yo, ¿sí? A eso se refiere el carácter autónomo. En cuanto a las defensas que no se pueden oponer, generalmente hablamos de una quita, un pago, total o parcial, una espera, ¿sí? Una novación. ¿Bien? ¿Esto qué hace? ¿Qué se logra con la autonomía? Que el crédito circule de forma segura, porque en definitiva quien adquiere ese título valor lo hace a sabiendas o con la seguridad de que no le van a poder ser opuestas defensas o excepciones que se hubiesen acumulado durante la circulación del crédito, que es lo que sucedía originariamente con la cesión de crédito, ¿sí? En la cesión de créditos, durante la circulación de ese crédito, se iban acumulando todas las defensas o excepciones que tuviese el deudor contra el cedente del crédito, ¿sí? En los títulos valores, con el derecho cambiario, justamente se rompe con esto, de manera tal que acá no juega el principio del nemo plus iuris, de que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso. Acá sí, acá quien transmite un crédito, literalizado en un título valor, transmite un derecho mejor o más extenso que el que tenía, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. ¿En qué casos no rige la autonomía? Esto es la regla. O sea, para que rija la autonomía, lógicamente, aquel que adquiere el crédito tiene que ser de buena fe, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo en connivencia con Pablo y a sabiendas que Bruno no puede oponer esa excepción de pago parcial, exhibiéndole el recibo, yo se lo cedo a Pablo, probada esa circunstancia, lógicamente esa defensa o excepción le va a poder ser opuesta a Pablo, ¿sí? Porque ya no sería un portador legítimo de buena fe, sino de mala fe, porque adquirió el derecho a sabiendas de esa circunstancia y en perjuicio del deudor. Bien, pero bueno, como ustedes saben, la buena fe se presume
y no es tan fácil probar la mala fe del adquirente. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿Y en qué otro caso cede la autonomía? Cuando se trata de un mandatario, ya cuando veamos endoso, vamos a ver que se puede transmitir la letra de cambio o el pagaré en procuración. O sea, yo puedo endosarlo, transmitirlo. Por ejemplo, se lo endoso a Agustina, ¿sí? Pero le estoy dando un mandato para el cobro. O sea, no se lo estoy transmitiendo en propiedad. Como, por ejemplo, yo no lo puedo presentar al cobro porque me voy de viaje en la fecha del vencimiento, se lo transmito a Agustina en procuración, se lo endoso en procuración, y ella lo va a cobrar por cuenta y en nombre mío, ¿sí? Si lo cobra, lógicamente me va a tener que rendir cuentas y darme los fondos que cobró. Ella es una mandataria. Como es una mandataria, lógicamente ella no adquiere un derecho autónomo, ¿sí? No adquiere un derecho autónomo respecto de mí. Al ser una mandataria, todas las excepciones o defensas que el deudor me pudiera oponer a mí, se las va a poder oponer a ella, porque ella no actúa por cuenta y en nombre propio, sino que lo hace como mandataria mía. ¿Bien? Pero bueno, son supuestos muy particulares, ¿sí? Cuando el portador es de mala fe o en el caso de un endoso en procuración. Pero la regla general es que quien adquiere un título valor adquiere un derecho autónomo, ¿sí? Desvinculado de las situaciones subjetivas de quienes le preceden en el nexo cambiario, es decir, en la circulación del crédito. Como dice Gómez Leo, que ustedes van a leer, hay una prescindencia subjetiva, ¿sí? Como si quien adquiere el derecho lo adquiriera originariamente, como si el crédito naciera en ese momento para él, ¿sí? Desvinculado de todas las excepciones o defensas personales que tuvieran los predecesores. Esos son los caracteres generales de los títulos valores, de los títulos de crédito. Después tenemos lo que son los papeles de comercio. Básicamente lo que nosotros vamos a estudiar en mayor profundidad. La letra de cambio, el pagaré y el cheque. También la factura conformada, pero no la vamos a estudiar, ¿sí? Los papeles de comercio, además de estos caracteres generales, es decir, de ser necesarios, literales y autónomos, son formales, completos y abstractos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué son formales? ¿Qué les parece? ¿Por qué un pagaré o un cheque se dice que es formal? Porque si no cumple con los requisitos que le exige la ley, no existe como título. Exacto. Es decir, nosotros cuando empecemos a ver pagaré, letra de cambio y después cheque, vamos a ver que, por ejemplo, el decreto 5965 del año 63 regula en los artículos 1 y 2 y 101 y 102, respectivamente para letra de cambio y pagaré, los requisitos que tienen que tener esos títulos, ¿sí? Para ser válidos. ¿Qué pasa si falta alguno de esos requisitos? Bueno, si falta alguno de esos requisitos, ese título podrá ser un instrumento privado. No sé si alguien dio práctica 2 o la está dando. ¿Alguien ya la dio? Sí, ¿No? yo la di. Vos la diste. Yo la estoy dando. Bueno. ¿Quién más? ¿Franco? Sí, sí. Bien. Bueno, ya van a ver, cuando ustedes vean juicio ejecutivo en practicado, van a ver que hay instrumentos privados que si contienen una suma líquida o fácilmente liquidable y exigible, pueden ser instrumentos que, previa citación al deudor a reconocer la firma, es decir, preparación de la vía ejecutiva mediante, traen aparejada ejecución, ¿sí?
a lo que yo iba, que si a un pagaré, una letra de cambio, un cheque, le falta alguno de los requisitos que nosotros vamos a dar y que no son suplidos por la ley, en los casos que la misma ley determina, no valen como tal, son inexistentes, ¿sí? No son ni pagaré, ni letra de cambio, ni cheque. ¿Podrán ser un instrumento privado? Sí, sí, pero no van a ser pagaré. De hecho, hoy, y suele pasar en la práctica, de hecho hoy leí un fallo de la Sala Tercera, si mal no recuerdo, de la Cámara Departamental, de un pagaré que habían ejecutado donde faltaba el lugar de creación, ¿sí? El lugar de creación del título. Ya lo vamos a ver que el lugar de creación del pagaré es un requisito esencial. Bueno, ¿qué pasó? Ejecutaron ese pagaré, mandamiento de intimación de pagos, se presentó el ejecutado, es decir, el librador del pagaré, negó la firma, bueno, sortearon un perito calígrafo, determinó que la firma era del ejecutado, llegado a sentencia para resolver, el juez rechaza la ejecución, ¿sí? Decreta la inhabilidad de título de ese pagaré. ¿Por qué? Porque le faltaba un requisito esencial, que es el lugar de creación, ¿sí? Y que no tiene suplencia legal, como ya vamos a ver más adelante. Es decir, que en ese caso no era un pagaré. ¿Podría ser un instrumento privado? ¿Sí? Que trayera aparejada la ejecución, sí, pero como había sido ejecutado derechamente como un pagaré, y el ejecutado se defendió de un pagaré, ¿sí? No, por el principio de congruencia, o sea, no se podía cambiar, el juez no podía considerar que se estaba en presencia de un instrumento privado y mandar a llevar adelante la ejecución, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien. A lo que apuntaba es que por el carácter formal de los papeles de comercio, se tienen que cumplir todos los requisitos extrínsecos que determina la ley en cada caso, ¿sí? Y la sanción ante esa inobservancia no es la nulidad, sino la inexistencia misma del título. Bueno, el otro día también, yendo a esto mismo, un amigo, ex alumno mío, también me consultó que había ejecutado un pagaré donde, si no me equivoco, le faltaba el lugar de creación. También llegó a sentencia trans y remate y el juez le rechazó la ejecución, le declaró de oficio la inhabilidad de título. Bien. Bueno, le dije, no es tan grave. O sea, no es tan grave porque no se había presentado la parte ejecutada. Lo único que se comió son las costas, o sea, la tasa y sobretasa de justicia que había pagado. Y bueno, los aportes sobre los honorarios que le iban a regular a él mismo. Pero como lo puede volver a iniciar, no es tan grave. Pero en determinados casos puede ser grave, ¿sí? Supónganse un pagaré en dólares, por ejemplo, un pagaré de una suma elevada, que se presente la parte ejecutada, lo ponga esa defensa o el juez le rechace de oficio la ejecución, y estando la parte ejecutada presentada. O sea, no solo la tasa y sobretasa si la pagaron, sino tener que pagarle los honorarios a la otra parte, ¿no es cierto? Se ve mucho en la práctica de que ejecutan, sobre todo pagarés, y que les faltan requisitos esenciales. Por eso le digo, es importante al momento de ejecutar un papel de comercio, un pagaré, una letra de cambio, un cheque, que ustedes como profesionales verifiquen que todos los requisitos que establece la ley estén cumplidos. Porque las sanciones, justamente por el carácter formal de los mismos, la inexistencia misma dentro de esa categoría de títulos, ¿sí? No van a valer como pagaré, cheque
podrán valer como otra cosa, ¿sí? Pero en muchos casos pueden perder la ejecución y hacerle perder plata al cliente. Le puedo mencionar un montón de casos que he visto en la práctica, que le faltan requisitos, hasta he visto que han ejecutado pagarés en blanco, sin completar. Así que bueno, a eso apunta el carácter formal, ¿sí? de los papeles de comercio, a la exigencia, bajo pena de la inexistencia misma del título, de los requisitos formales que establece la ley, que ya lo vamos a estudiar. El otro carácter es la competitividad, que ahí Miguel Ángel, si no me equivoco, por ahí cuando quiso definir la autonomía lo nombró. ¿A qué se refiere la competitividad como carácter específico de los papeles de comercio? ¿Qué les parece? Que es autosuficiente. O sea, se Es va a adaptar a sí autosuficiente. mismo, no va a ser necesario otro documento para entender lo que está queriendo decir el título. Está bien, la definición es correcta. Y por ejemplo, dame un ejemplo, ¿qué se te ocurre para explicar un poco la competitividad? Parece muy similar a la literalidad, ¿no? Pero no es lo mismo. Es como son las dos caras de una misma moneda. Porque la literalidad como carácter general de los títulos valores quiere decir, como yo les decía, que los alcances, la extensión y la modalidad de ese derecho se ciñe a lo expresado en el título. Y la competitividad es como que refuerza aún más. ¿Por qué? Porque yo no puedo, para completar o autoabastecer algún aspecto de esa relación de crédito, remitirme a documentos extraños al mismo título. Por ejemplo, esto es muy común. Supóngase que Francisco, no sé, le presta plata a Franco, ¿sí? Y hacen un contrato de mutuo. Donde le presta 100.000 pesos a devolver en 10 cuotas mensuales y consecutivas de 10.000 pesos. Y en el contrato de mutuo establecen una tasa de interés, ¿sí? Por la financiación de, no sé, supóngase 60% anual. ¿Bien? 80, 70, 80. Y además documentan cada una de esas cuotas con pagarés, ¿sí? Con pagarés. O con un pagaré, supongamos. Hacen un pagaré de 100.000 pesos, ¿sí? Pero después en el pagaré no colocan esa tasa de interés que establecieron en el contrato de mutuo de 70% anual. Con lo cual, si después ustedes, o Francisco, quisiera ejecutar ese pagaré, no va a poder, o no va a poder pretender cobrar esa tasa de interés en el marco de la ejecución, que está establecida en el contrato de mutuo, ¿sí? Es decir, que yo para configurar algún aspecto de esa relación de crédito que existe entre Francisco y Franco, no puedo remitirme a documentos extraños al mismo título, ¿sí? Quiere decir que, como ustedes decían, se autoabastece o se basta a sí mismo. Todos los aspectos de esa relación creditoria están dentro del título. No puedo completarlo con elementos extraños al mismo título. Es decir, el deudor, el acreedor, la tasa de interés, el lugar de pago, el vencimiento, todo eso tiene que surgir del título. No puedo remitirme a elementos o documentos extraños al mismo título, ¿sí? O sea, parece muy similar a la literalidad, ¿sí? Pero en realidad son dos caras de la misma moneda y se complementan. ¿Se entiende? Y por último tenemos la abstracción. La abstracción. ¿Qué es la abstracción?
¿por qué un pagaré, una letra de cambio, un cheque, como papel de comercio, se dice que es abstracto? Y acá nos vamos a detener un poquito más. Porque el derecho incorporado en el título es independiente del negocio causal subyacente. Exacto. ¿Y esto qué quiere decir lo que dijo Pablo? ¿Qué sería? Está bien, la respuesta es correcta. ¿Qué quiere decir que es independiente del negocio causal que le dio origen? Que la causa que dio origen al título no tiene importancia. Bueno, Bueno, a Que ver, lo que si, usted... Sí, decime, perdón. Franco. Quiere decir, No, iba a decir que, por ejemplo, si el título lo tiene un tercero, no va, o sea, va a reclamarlo y se le va a tener que pagar. La causa a él no le perjudica ni le afecta. Tiene el título, cobra, y en todo caso, después la causa se le reclama al que extendió el título, digamos. Pero no es un motivo por el cual que perjudica el título, la causa, si lo tiene un tercero. También, está bien. Son todas cosas, todo lo que dicen es verdad, es así. que la causa, perdón, que la causa se va a tratar en el proceso de conocimiento posterior, como que en el ejecutivo y no importa la causa. Sí, también está bien, es un poco más complejo, pero lo que pasa que en el ejecutivo ahí la abstracción, está bien lo que vos planteás, Agostina, la abstracción que ustedes ven generalmente en el marco del proceso ejecutivo, relativa a la imposibilidad de discutir la causa de la obligación, es una abstracción de tipo procesal, es por la vía procesal elegida. Ustedes no pueden discutir en el marco de un juicio ejecutivo, ¿sí?, por el 542, inciso 4, cuestiones relativas o relacionadas con la causa por la cual se creó o se transmitió ese título, ¿sí? Pero esa abstracción es procesal, es por el tipo de proceso que ustedes eligieron, ¿sí? Si lo hicieran en el marco de un juicio sumario u ordinario, más precisamente de un proceso de conocimiento, esa abstracción no está, ¿sí? Esa abstracción procesal propia del juicio ejecutivo no está. La abstracción que nosotros, está bien lo que dijiste, Agostina, es interesante. La abstracción que nosotros vemos en materia cambiaria es una abstracción no de carácter procesal, sino sustancial, ¿sí? Sustancial, es decir, está regulada por el derecho de fondo, Decreto Ley 5965 y Ley 24452, y se aplica independientemente del tipo de proceso elegido. ¿Se entiende? O sea, lo que ustedes ven en la práctica 2, en el juicio ejecutivo, es una abstracción procesal, ¿sí? Es una limitación propia del tipo de proceso ejecutivo. La abstracción que nosotros vemos es sustancial, o sea, establecida por el derecho de fondo e independientemente del tipo de proceso. Bien. Bajando un poco todas las ideas que ustedes fueron diciendo, como dice Gómez Leo, hay una prescindencia objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se prescinde de la causa que dio origen al título, es decir, que determinó la creación o la transmisión del título. Cuando hablamos de causa, ¿de qué hablamos? De la causa fuente, lo que ustedes conocen como causa fuente, es decir, como el negocio jurídico, la relación subyacente o de fondo que originó el libramiento, la creación de ese título o su transmisión. A ver, nadie anda librando pagarés o cheques por la vida porque sí. O sea, alguien crea un pagaré o un cheque o lo transmite endosándolo porque hay un negocio jurídico que le sirve de respaldo. Por ejemplo, ¿por qué ustedes librarían un pagaré o un cheque o lo endosarían? Por compra de mercadería, por ejemplo. Por ejemplo, qué sé yo. No sé, Franco le quiere comprar el auto a Manuel y
y Manuel le acepta una parte en efectivo y otra acepta un pagaré o un cheque que le da Franco, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de ese cheque o de ese pagaré? La compraventa. El negocio jurídico que los vincula a ello y que determina la creación o la transmisión de ese título. Con cada transmisión del cheque o del pagaré o de la letra de cambio, va a haber una causa, ¿sí? Entonces, durante la circulación de ese crédito, va a haber tantas causas como transmisiones haya, ¿sí? O sea, si yo creo un pagaré, va a ser por una causa, entendida como negocio jurídico, subyacente, extracambiario, de fondo, de base, ¿sí? Si a la vez quien lo recibe lo transmite, va a haber otra causa, es decir, otro negocio jurídico, otra relación subyacente, o de fondo, de base, que motiva esa transmisión. Y así sucesivamente. Va a haber tantas causas como transmisiones existan durante la circulación del crédito. Que sea abstracto, ¿quiere decir que no haya causa? No, no hay obligación sin causa. O sea, no es que alguien está obligado a pagarlo porque sí, sino que como decía, la creación y cada transmisión responde a una causa entendida como negocio jurídico. Bien, que sea abstracto implica que ese crédito, literalizado en el título, circula de manera abstraída o independiente de la causa que le dio origen, ¿sí? Y que motivó su transmisión. De manera tal que aquel portador que adquiere el título no le pueden ser opuestas las defensas o excepciones de tipo causal que el deudor tuviera con anteriores portadores del título. Ejemplo, si, como le decía, Manuel le compra el auto a Franco, ¿sí? Y Franco acepta un pagaré en parte de pago, ¿sí? Y después Franco, por otro negocio jurídico, por ejemplo, no sé, Agustina le había prestado plata y Franco dice, bueno, mirá, no tengo toda la plata, te puedo pagar con un pagaré que me dio otra persona. Perfecto. Ahora, supónganse que el auto que recibió Manuel, ¿sí? Que compró Manuel, tenía el motor fundido, ¿sí? Si Agustina le va a cobrar a Manuel el pagaré que él libró, Manuel, ¿le podría poner como defensa o excepción esa cuestión? Que el motor no te pago, una excepción de incumplimiento contractual, no te pago porque el auto que me vendió a quien yo le di el pagaré me lo dio fundido. No, no le puedo poner. ¿Por qué no le puedo poner? Porque el pagaré es abstracto, es decir, que circula de forma independiente o abstraída de la causa que le dio origen, ¿sí? De manera tal que el portador legítimo adquiere un derecho abstracto, ¿sí? Desvinculado de la causa que motivó la creación y las sucesivas transmisiones. Lógicamente que entre Manuel y Franco esas defensas causales se van a poder oponer, ¿sí? Porque justamente ellos participaron en el negocio jurídico que motivó la creación del documento. Si no, sería pregonar o alentar la mala fe. O sea, si ellos dos participaron en el negocio jurídico, es lógico que Manuel le pueda oponer esa defensa a Franco, siempre y cuando no sea en el marco de un proceso ejecutivo, porque ahí ya la abstracción es procesal. Pero esta abstracción que nosotros vemos de carácter sustancial es absoluta frente al portador legítimo de buena fe y relativa entre obligados inmediatos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entre quienes participaron del negocio causal
que motivó la creación o la transmisión, ¿sí? Y siempre y cuando no sea en el marco de un proceso ejecutivo, las defensas causales se pueden oponer, ¿sí? Porque justamente son los que participaron en ese negocio. Ahora, frente al portador de buena fe y tercero ajeno a esa relación, a él no, ¿sí? Porque justamente si nosotros decimos que queremos proteger la seguridad y certeza en la adquisición del derecho, tenemos que proteger al portador de buena fe y que no quede inmerso o expuesto a defensas o excepciones que surjan de un negocio en el cual no participó, ¿sí? Por lo tanto, a ese tercero portador de buena fe del título, esas defensas nacidas de la causa de creación o de transmisión no le pueden ser opuestas, ¿sí? Cuando hablamos de excepciones causales, cuando hablamos de abstracción, ¿de qué hablamos? Básicamente, todas cuestiones que hacen al negocio jurídico, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron el acto jurídico, estudiaron que tiene que ser otorgado con discernimiento, intención y voluntad. Es decir, cualquier cuestión que afecte esos elementos del acto jurídico es una cuestión relativa a la causa, ¿sí? La capacidad, la voluntad, la licitud o no del objeto, todas esas cuestiones, incumplimientos contractuales, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen a la causa de emisión del título o de transmisión, y por lo tanto que caen dentro de la abstracción. Cuando hablan de autonomía, hablan de otras cuestiones, ¿sí? De excepciones o defensas nacidas durante la circulación del crédito, como pueden ser un pago, quita, espera, novación. Cuando hablamos de abstracción, hablamos de defensas o excepciones causales, como ser dolo, error, vicios de la voluntad, cuestiones que hacen a la capacidad de los sujetos, incumplimientos contractuales, invalidez o inexistencia de la causa, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es importante que lo tengan claro, que no mezclen abstracción con autonomía, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ustedes tengan en cuenta que existe una doble documentación en la deuda, en la práctica. Generalmente la deuda pueden hacer de un contrato de mutuo. Lo más común, generalmente, que se ve en la práctica es una compraventa de mercaderías o un préstamo de dinero, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, van a, no sé, a Credil o a... Nunca me acuerdo cómo se llama el que está ese enfrente de la Nieves. Pagos efectivos ya, pagos no sé cuánto. Bueno, van a una financiera a pedir dinero. ¿Qué hacen? Un contrato de mutuo, ¿sí? Lo documentan a través de un contrato de mutuo. Y generalmente esa misma deuda se documenta en un pagaré. Hay una doble documentación de la deuda. Lógicamente que no le van a reclamar dos veces lo mismo, porque si no habría un enriquecimiento sin causa, si a usted el acreedor le pudiera reclamar por una doble vía, ¿sí? Pero lo cierto es que existe una doble documentación de la deuda. Y ahí nace lo que es la relación causal, ¿sí? Y la relación cambiaria. La relación causal está dada por generalmente el negocio causal que motivó la creación o la transmisión del título, ¿sí? Y la relación cambiaria nace pura y excluyentemente del título. Bien, pero es una misma deuda documentada dos veces. Bien. Y bueno, a partir de esto nace lo que también está en la bolilla 1 como las relaciones
de influencia e independencia entre la relación cambiaria y la relación causal. A ver si les puedo poner algún ejemplo práctico. Denme 2 segundos. Vamos a poner un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo es esto de la relación. Le voy a compartir la pantalla. ¿Ven ahí? ¿Ven bien ahí la pantalla? Sí, sí. Qué mal que anda el sistema. Bueno, este es un convenio, por ejemplo, de refinanciación de una deuda del Banco Provincia. Donde una persona tenía una deuda con el banco, ¿sí? Originada en un mutuo o, bueno, en este caso un saldo deudor de una tarjeta de crédito, ¿sí? Y paralelamente, para documentar esa misma deuda, libró un pagaré también. Este es todo el contrato de refinanciación de deuda, ¿sí? Y acá tenemos el pagaré. ¿Bien? O sea, fíjense que acá hay una misma deuda documentada 2 veces. Por un lado, se celebró un convenio de refinanciación de deuda de una tarjeta de crédito, ¿sí? Fíjense, 44.788,99, saldo deudor, 45.918,97. Esto sería lo que es la relación causal, ¿sí? Esto sería la relación causal, es decir, el negocio habido entre las partes, entre el deudor y el acreedor. Y a la vez esa misma deuda se documentó, como les decía, en un pagaré. La creación del pagaré, en este caso, hace nacer lo que ustedes conocen como relación cambiaria, ¿sí? La relación cambiaria es la que surge pura y exclusivamente del título. Lógicamente que el banco no podría demandar por una doble vía, o sea, demandar en justicia la deuda con el contrato de mutuo y por otra parte pretender el cobro de la misma suma en virtud del pagaré, ¿sí? Entre ambas relaciones, la causal y la cambiaria, hay una relación de influencia. O sea, si yo extingo cualquiera de las dos, la restante se extingue. Si el deudor cumple la obligación emergente del pagaré, extingue la obligación emergente de la relación cambiaria, y viceversa. Si no, habría un enriquecimiento sin causa. ¿Se entiende? Bien. Pero, en muchas cuestiones, la relación cambiaria y la relación causal se diferencian, ¿sí? No tienen puntos de influencia. Por ejemplo, ¿en qué cuestiones no mantendrían independencia la relación cambiaria y la causal? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, los vicios o defectos del pagaré, supongamos que a este pagaré le faltara alguno de los requisitos esenciales que establece la ley y que lo tornarían inválido.
¿Eso afectaría la relación causal emergente del contrato de tarjeta de crédito de refinanciación de la deuda? No. Si el pagaré es inválido, el banco no podrá ejecutar el pagaré, ¿sí? Lo que no quiere decir que no pueda ejecutar el contrato de refinanciación de deuda. ¿Se entiende? O sea, los vicios o defectos de la relación cambiaria no se trasladan a la relación causal y viceversa. ¿Qué otros puntos de independencia existen? Por ejemplo, los plazos de prescripción son diferentes, ¿sí? El plazo de prescripción generalmente de la relación causal es mucho más amplio, ¿sí? O sea, recuerden que en el Código Civil ustedes tienen plazo de prescripción de hasta 5 años, ¿sí? Dependiendo de la obligación de que se trate. En cambio, en materia cambiaria, los plazos de prescripción son mucho más breves y son independientes. Entonces, supongamos que, a ver, ustedes tienen, no sé, le viene un cliente con una cuestión laboral, ¿sí? Para hacer un juicio emergente de una relación laboral, ¿sí? Un despido, ¿sí? Ustedes ya dieron laboral, ustedes saben que el plazo de prescripción ¿de cuánto es? 2 años. ¿Sí? De cuestiones derivadas del derecho laboral, el plazo de prescripción es de 2 años. Ahora, supongamos que el empleador le paga al trabajador con un pagaré, ¿sí? Bueno, ahí el plazo de prescripción que va a regir para el cobro del título es el propio del derecho cambiario, que son 3 años contra el librador y 1 año contra los endosantes. O sea, fíjense que mantienen independencia en materia de prescripción. En este caso, por ejemplo, el plazo de prescripción derivado del cobro de tarjeta de crédito, si mal no recuerdo, creo que es 1 año, según la ley 25065. O si fuera un mutuo, puede llegar a ser hasta de 5 años, ¿sí? Ahora, si ustedes documentaron esa deuda en un pagaré y quieren eventualmente ejecutar ese pagaré, el plazo de prescripción va a ser el del derecho cambiario, que va a ser de 3 o de 1 año, según se accione contra el librador o el endosante. ¿Bien? ¿Qué más? Otro punto de influencia, por ejemplo, supongamos que el deudor al momento de firmar este convenio de refinanciación de deuda era menor de edad, ¿sí? Esta obligación que asumió, ¿cómo sería? ¿Sería válido si como menor de edad hubiera suscrito un contrato de mutuo o de refinanciación de una deuda? No, porque falta un elemento de todo acto jurídico que es la capacidad suficiente, ¿sí? Si le quisieran reclamar en virtud de este contrato, esa obligación sería inválida, ¿sí? Porque la contrajo siendo incapaz, menor de edad. Ahora, si una vez llegada a la mayoría de edad, librara un pagaré documentando esa misma deuda, como esa nulidad es relativa, sería una forma de subsanar esa nulidad relativa, ¿sí? Y convalidar el acto, ¿sí? Fíjense que ahí hay un punto de influencia entre la relación cambiaria y la causal, ¿sí? O sea, el libramiento, en definitiva, el libramiento o transmisión de un título valor puede llegar a
purgar o subsanar o confirmar nulidad, vicios o nulidades relativas de la relación causal. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? En materia de prescripción, y esto también es importante, ¿cómo influye con la prescripción el libramiento de un título valor como por ejemplo un pagaré? Supongamos que este es un contrato de mutuo, ¿sí? Que tendría un plazo de prescripción de 5 años, supongamos. Vamos a salir de... Dejar de compartir. Vamos a bajarlo a un ejemplo práctico. Supongamos que Francisco contrata con Pablo, ¿sí? Y le presta dinero a Pablo, y Pablo, o hacen una compraventa, y Pablo le tiene que pagar un saldo de precio a Francisco el día 15 de octubre de 2021, ¿sí? ¿Cuándo comenzaría a correr la prescripción de la acción causal, es decir, de la acción emergente de ese contrato de compraventa que celebraron ellos, para reclamarse el cumplimiento de ese contrato? ¿Cuándo vence ese contrato? ¿Cuándo es exigible? El día del vencimiento de la obligación. Exacto, o sea, el 15 de octubre de 2021. A partir del 15 de octubre de 2021 empezaría a correr el plazo de prescripción de la acción causal. Cuando hablamos de acción causal, hablamos de la acción emergente del negocio jurídico que determinó la creación o la transmisión del título, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si qué pasa si algunos de ellos libra un pagaré documentando esa misma relación causal, alguna de las obligaciones de esa acción causal, lo documenta en un pagaré, y con una fecha de vencimiento posterior a la establecida, en este caso en el contrato de compraventa? ¿Qué pasaría con la prescripción? Supongamos que Pablo le tenía que pagar el precio de ese contrato de compraventa el 15 de octubre de 2021. Pero luego de ello Pablo le libra un pagaré a favor de Francisco, pero con fecha de vencimiento 20 de enero de 2022. ¿Qué pasa con la prescripción de la acción causal, es decir, de la acción emergente del contrato de compraventa? ¿Seguiría, o sea, empezaría a correr a partir del 15 de octubre? ¿Podría Francisco, a partir del 15 de octubre, demandar el cumplimiento del saldo de precio del contrato de compraventa? Yo pienso que si vinculó el contrato con el pagaré, no, porque es como que estaría dándole un plazo, no sé cómo sería, una espera o alguna... Exacto. O sea, habría un alongamiento de la exigibilidad, ¿sí?, de la prestación emergente del negocio causal. O sea, supongamos, si Pablo tenía que pagar el 15 de octubre de 2021 15.000 pesos de la compraventa de un auto, y antes de que llegue el 15 de octubre le dice: mirá, Francisco, no te puedo pagar porque no me pagaron el trabajo, te voy a poder pagar recién el 15 de enero de 2022. Y Francisco dice: bueno, bárbaro, hace una cosa, dame un pagaré firmado con fecha de vencimiento 15 de enero de 2022. En ese caso, Francisco está aceptando
postergar la exigibilidad de la obligación instrumentada en la relación causal, ¿sí? Entonces, ¿qué produjo en definitiva el libramiento de ese título valor con una fecha de vencimiento posterior? Una modificación en cuanto a la exigibilidad del crédito, ¿sí? Por lo tanto, Francisco no va a poder demandar a Pablo en virtud de ese negocio causal o contrato de compraventa, exigiendo el pago del precio, hasta tanto ocurra el vencimiento de la relación cambiaria, es decir, del pagaré, ¿sí? Lo que produjo es una modificación en el vencimiento de la relación causal, ¿sí? Ahí hay un punto de influencia. También pasaría a la inversa, ¿sí? Si vencía el 15 de octubre y se libra un pagaré con vencimiento el 10 de octubre, bueno, se acortó el vencimiento. Lo que quiere decir es que cuando todavía no operó el vencimiento de la relación causal, el libramiento de un título valor documentando esa misma relación produce o un acortamiento o una extensión en el vencimiento de la causal, de la relación causal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa si la relación causal ya es exigible? Es decir, llegó el 15 de octubre y Pablo tenía que pagar, con lo cual la prescripción para demandar, en este caso, el cumplimiento del contrato, ya está corriendo. ¿Qué pasa si yo, una vez que ya es exigible la relación causal, libro un título valor, por ejemplo, un pagaré, con un vencimiento posterior? ¿Qué pasa con la prescripción en curso de la relación causal? Se interrumpe, exactamente. Si yo, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos, si vencía la relación causal el 15 de octubre de 2021, en donde Pablo tenía que pagar el saldo de precio de la compraventa, ¿sí? Si no paga, a partir de ese momento empieza a correr el plazo de prescripción para que Franco o Francisco, no me acuerdo quién habíamos dicho en el ejemplo, inicie el juicio correspondiente, reclamándole el pago. Ahora, si llegado esa fecha, Francisco acepta que Pablo le dé un pagaré con vencimiento el año que viene, esa prescripción que ya estaba corriendo, ¿sí?, en la relación causal, se interrumpe. ¿Y cuándo va a volver a correr? ¿Cuándo va a volver a correr la prescripción de la relación causal? Al momento del vencimiento del pagaré. Exacto, al momento del vencimiento del pagaré. Acuérdense que la interrupción de la prescripción no computa el tiempo anterior, es como que vuelve a correr nuevamente una vez que opere el vencimiento del título, ¿sí? O sea, al interrumpirlo y no suspenderlo, el plazo correspondiente no se computa, se vuelve a correr nuevamente, ¿sí? O sea, en definitiva, con todo esto que estamos viendo, son puntos de independencia e influencia entre la relación causal y la cambiaria. Porque esto, como yo les decía, siempre hay una doble instrumentación de la deuda. Hay una relación causal, ¿sí?, que se basa en el negocio que originó la creación o la transmisión del título, que puede ser no solo piensen en un contrato, ¿sí? Cuando ustedes hablan de relación causal, no solo piensen en un contrato o en un préstamo, puede ser un hecho ilícito,
por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Cuyo plazo de prescripción, bueno, recuerdo, 3 años son ahora. Bueno, una relación causal puede ser un accidente de tránsito, un hecho ilícito. Bien. Y si, supóngase, la compañía de seguro se compromete a pagarle a la víctima de ese accidente de tránsito con un cheque, bueno, fíjense, van a tener una relación causal proveniente del hecho ilícito, ¿sí? Donde la acción causal será una acción de indemnización de daños y perjuicios, y una acción emergente del cheque, una relación cambiaria emergente de ese cheque, para demandar a la compañía de seguro, porque cuando presentaron el cheque al cobro no había fondo. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan, siempre van a tener una relación causal originada por la causa que originó la creación o la transmisión del título, y una relación cambiaria que surge o se origina pura y excluyentemente con el título, ¿sí? Lógicamente que no se puede demandar simultáneamente por las dos vías. O sea, ustedes no van a iniciar un daño y perjuicio contra la compañía de seguro o un juicio laboral contra el empleador y paralelamente van a ejecutar el cheque contra la compañía o el pagaré que les dio el empleador. O sea, van a ir por una vía o por otra, ¿sí? El cumplimiento de la prestación emergente de la relación causal extingue la cambiaria y viceversa. Si no, habría un enriquecimiento sin causa, ¿sí? No sé, o en el ejemplo que he dado, si Pablo le paga a Francisco el dinero emergente del saldo de la compraventa, extinguió el pagaré que hubieran librado en consecuencia y viceversa, ¿sí? Pero en muchas cosas mantienen independencia. Otra cosa que mantiene independencia es la competencia. Por ejemplo, supongamos que vamos a cambiar de sujetos. Supongamos que Gisela trabaja para Franco, ¿sí? No sé, Franco tiene una cafetería y Gisela trabaja para Franco. Y Franco la despide sin causa, ¿sí? Franco la despide sin causa. Si Gisela tuviera que demandar a Franco por esa circunstancia, ¿ante quién demandaría? ¿Cuál sería la competencia por razón de la materia? Tribunal de Trabajo. ¿Dónde va a iniciar el reclamo laboral? En los tribunales del trabajo, ¿sí? Y según, exacto. Ahora, si Franco le paga a Gisela esa indemnización, ¿sí? Le dice, bueno, te echo, a ver, ¿cuánto querés? Con 100.000 cerramos, dale, bárbaro. Le da un pagaré a Gisela por 100.000 pesos. Y al momento del vencimiento no se lo paga. ¿A dónde va a ejecutar el pagaré? ¿En los tribunales del trabajo? En el Fuero Civil y Comercial. Fuero Civil y Comercial. Fuero Civil y Comercial. Ahí fíjense que la relación cambiaria y la relación causal, ¿sí? Son independientes en cuanto a competencia, tanto material como territorial, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en un caso, si va por la vía por la relación causal, por la acción causal propia del derecho laboral, va a ir a los tribunales del trabajo. Ahora, si va por la relación cambiaria, va a ir al Fuero Civil y Comercial. ¿Sí? O sea, por eso digo, ¿no? Cuando hablan de relación cambiaria y causal, no se queden que solamente es un contrato,
¿sí? No vinculen la relación causal o la causa a un contrato o a un préstamo. Puede ser una cuestión laboral, ¿sí? Donde la relación causal es una relación originaria en una relación de trabajo, ¿sí? Y si se libra un título valor, la relación cambiaria va a estar regida, ¿sí?, por las disposiciones del derecho cambiario, y va a tener una competencia diferente, ¿se entiende? Y a lo que íbamos a los vicios también. Si ese pagaré, que supongo que Franco le dio a Gisela un pagaré y le falta, está mal completado, le faltan requisitos, bueno, es inválida la relación cambiaria. Ese pagaré será inexistente, no podrá iniciar una acción cambiaria, pero no quiere decir que no le pueda iniciar un juicio laboral emergente de la relación causal. Los vicios de una relación no se trasladan a otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Doctor, Y con una con la consulta. prescripción, sí, sí. Me quedé con la duda en el caso del contrato de mutuo con el pagaré, o sea, Mm, documentado 2 veces. sí. Si en el pagaré no dice que es por la relación, digamos, del préstamo, del mutuo, Mm. entre las partes se pueden oponer igual esas defensas, o ¿Cómo sería? claro, que en el caso del pagaré que no especifique que es por el mutuo. Claro, que no se establezca en el La causa. pagaré. eh, el tema, ¿qué pasa? Si vos en el pagaré, generalmente dice por igual valor recibido en, y tiene para completar, ¿sí? Por más que vos en el pagaré, y esto es importante y está bien la pregunta, por más que en el pagaré se haga mención a la causa por la cual se creó, ¿sí? Supongo que en el pagaré que Franco le da a Gisela se pone por igual, no sé, en concepto de indemnización laboral. Esa mención de la causa en el pagaré lo transforma en un título causal o deja de ser abstracto el pagaré? No, no. Entre las partes podrá tener una importancia en el ámbito probatorio, ¿sí? Pero si después, supongamos, Gisela se lo endosa a Pablo y Pablo se lo va a cobrar a Franco, Franco no le puede oponer defensas o excepciones originadas en la relación laboral que ellos tenían. Gisela, no sé, no trabajó para mí, o trabajaba mal, o yo ya le pagué, no. O sea, Pablo, como tercer portador legítimo de buena fe, ¿sí?, adquirió un derecho independiente de esa causa. O sea, por más que en el pagaré se haga constar la causa de emisión del título, no lo transforma en un título causal, sigue siendo abstracto, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta, Pablo. Sí, no, pero yo me quedé pensando más con la duda en eso que alargaba como el plazo de prescripción. Sí. Por eso yo te preguntaba si en el pagaré tiene que estar mencionado que era en virtud de ese contrato de mutuo, porque si no, el pagaré es el título, no diría nada, no haría referencia a ninguna causa, y yo cómo pruebo que estaba vinculado a eso. No, sí, generalmente se lo vincula, ¿sí? Por ejemplo, a ver si no se cerró. En alguna parte de este contrato, y ya con esto ya los largo, así no vamos a ver el partido. No sé a qué hora juega Argentina. Fíjense que una parte del contrato de refinanciación de tarjeta de crédito, acá se menciona que se libra un pagaré. Fíjense. Mirá, ¿lo ven acá? No los compartí. A ver. Leen acá. A los fines de garantizar el cumplimiento de la refinanciación de las deudas indicadas en la cláusula preliminar antecedentes, mediante la instrumentación de un documento que habilite una acción judicial ejecutiva,
el deudor libre y suscribe a favor del banco, a su entera satisfacción, un pagaré correspondiente al total de los montos adeudados y pendientes de pago en concepto de capital, sobre el cual se le aplicarán intereses compensatorios y punitorios, los cuales se calcularán de conformidad a lo previsto en las cláusulas 3 y 6 respectivamente del presente acuerdo. Las partes dejan expresa constancia que el precitado pagaré es el identificado con el número el cual es entregado por el deudor al banco en este acto. Y si ustedes ven el pagaré, acá está el número. ¿Sí? O sea, esta es la forma de vincular el pagaré al contrato, en este caso. ¿Sí? Porque si no está bien vinculado, ahí se generaría el peligro de que el banco, en este caso, pueda cobrar por dos vías distintas. Porque yo, deudor, ¿cómo acredito que es la misma deuda si no está vinculado? ¿Sí? ¿Se entiende, Pablo? Sí, perfecto. O sea que entre las partes eso tiene validez. Ahora, si el banco me hace circular ese pagaré porque lo cede a una cartera de crédito, me lo van a cobrar igual. Claro, suponete que el banco decide transmitir el crédito endosándolo, ¿sí? Y después viene, no sé, por ejemplo, Ricardo y te lo va a cobrar. Y no, pero yo al banco ya le pagué, mirá, tengo no sé, los pagos no están literalizados en el pagaré, no le podés oponer excepciones. ¿Por qué? Por la autonomía. Porque ese tercero, Ricardo, adquirió un derecho autónomo, desvinculado de las situaciones personales de los predecesores. ¿Sí? Y ahí empieza a jugar la autonomía. Vos le podés mostrar a Ricardo, no, mirá, acá tengo todos los recibos del banco, de todas las cuotas. Te dice Ricardo, yo soy portador legítimo de buena fe. Si los pagos no están literalizados en el pagaré, fíjate, ahí entra a jugar la literalidad. Los alcances, la extensión y de la modalidad del derecho se ciñe a lo expresado en el título. Si el pagaré no dice, no están literalizados en el pagaré esos pagos que vos hiciste, y vos no rescataste el pagaré cuando pagaste todo y quedó en poder del banco, si ese pagaré entra en circulación y pasa a un tercer portador de buena fe, por el carácter autónomo del título, esos pagos que vos hiciste son inoponibles. Vos después le podrás iniciar una acción al banco, lo que vos quieras, pero ahí entra a jugar el carácter autónomo. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Bueno, los libero. Nos veremos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, Cualquier duda de eso lo vemos. Chao, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, es largo, descansen. Nos vemos.